Las estrellas la acompañaban con sutiles destellos de luz. Comencé a observarlos más atentamente. Algo no iba bien. Pude observar cómo se convertían en uno solo. No podía ser real. Dentro de aquella esfera lumínica distinguí varias siluetas de color negro que emitían sonidos que no podía entender. Pero cuanto más se acercaban, más convertían en Mascaria. Hombres de negro. Bienvenidos y bienvenidas a Hombres de Negro. Soy Alberto Hernández. Quizá os puede sonar, pero no busquéis en la mesa donde están mis compañeros Alex Rodríguez, El Kowalski y Macarena de Rosa, porque no he podido acudir a esta cita, pero de alguna manera quería estar presente y no me quería perder un evento como el Magic. Hombres de Negro surgió en el año 2018, estamos ahora mismo inmersos en la 5ª temporada y somos un programa creo que muy especial, somos un equipo bastante amplio y la verdad es que para grabar no tenemos un estudio físico, cada uno somos de un punto diferente de España. Yo ahora mismo os estoy hablando desde Toro, un pueblo de la provincia de Zamora. Alex y Macarena son de Barcelona. Nuestro compañero Johnny vive en Casarrubios del Monte. Nuestro compañero Alberto graba desde Torremolinos, en Málaga. Cristian Campos desde Madrid. Miguel Ángel Linares desde Cuenca. Somos un grupo amplísimo y cada uno desde un punto de España, de nuestra geografía, de nuestra piel de toro. Esta tarde quiero dar las gracias a todos vosotros que nos acompañáis en nuestro primer programa en directo y también quiero dar las gracias a Alfonso Trinidad por invitarnos, porque es un verdadero honor estar en el Magic, no solo para cubrirlo, sino para poder hacer nuestro producto aquí con vosotros, mirándoos a la cara, frente a frente, además rodeados de varios compañeros. Le quiero dar las gracias a Raúl Sacres por ponernos las cosas fáciles y también a Laureano Clavero, que nos ha ayudado mucho en las 2 ediciones anteriores del Magic. Sé que va a estar por aquí y creo que va a estar escuchándonos también esta tarde. Espero que paséis un buen rato, no voy a ser pesado porque tenéis delante de vosotros a mis 2 compañeros que sé que lo van a hacer perfectamente. Alex, Macarena, todo vuestro. Hola. Pues nada, ya estamos aquí, ahora sí, en directo. Hemos tenido esta pequeña introducción que ha hecho el director del programa, Alberto Hernández, que, como ha explicado, este podcast que hacemos, Hombres de Negro, es un podcast que lo hacemos mucha gente de muchos sitios de España y en esta ocasión Alberto, que es el director, no ha podido acudir por motivos personales. Además, claro, vive en Zamora y era bastante complicado. Pero Macarena y yo vamos a tomar el testigo. Para los que no nos conozcan, que supongo que seréis la mayoría, no lo sé, eso ya cada uno. Nosotros voy a comentar un poco qué papel hacemos dentro del programa. Yo soy el copresentador y el programa nuestro básicamente tiene como 3 apartados, ¿no? Primero se hace una charla, que haremos un poquito ahora. Siempre tenemos una encuesta con la gente que vais a tener que responder y luego hacemos el grueso del programa con un invitado. Siempre intentamos traer gente del mundo del misterio, pues que valga la pena y que aporte cosas diferentes o que ha realizado un trabajo que salga un poco de la media o
bueno, simplemente alguien que ha escrito un libro que vale la pena. Y para acabar, siempre tenemos una sección, ¿vale? Cada uno de los miembros del grupo hace una sección y en este caso, Macarena, ella siempre nos hace Mujeres del Misterio. Es un tema, yo sé, a veces que queda en segundo plano, mujeres, ¿no?, del misterio. Hay un montón de mujeres súper interesantes que abordan un montón de cosas, o que han aportado un montón de cosas a esto, del mundo del misterio, que a veces queda un poco, no sé, en segundo plano. Entonces, Macarena se ocupa de rescatarlas. Yo hago leyendas virales de internet, Johnny nos habla de cine de terror, tenemos a Miguel Linares con misterios de los videojuegos, y bueno, cada uno va aportando cosas, ¿vale? Hoy vamos a hacer el programa en directo, no va a haber sección porque tenemos un gran invitado, que yo creo que la mayoría de los que estáis aquí queréis disfrutar de él, así que vamos a suprimir la sección para que Alex Escolar pueda hablar más rato, ¿vale? Y podamos disfrutar más de él. Entonces, ya, como sé que tenéis ganas realmente de escuchar lo que tiene que decir Alex, vamos a ir al grano y vamos a empezar con esta encuesta que siempre hacemos con el público, ¿vale? Antes, eso sí, quiero dar la palabra a Macarena y que os cuente un poquito ella. A ver, ¿qué os tiene que decir? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir porque veo que la sala está llena. La verdad que estamos, vamos, yo por lo menos estoy abrumada. Que entiendo que nuestro invitado tiene un peso dentro del mundo del misterio, pero que agradecemos enormemente pues que hayáis venido, ¿no? Como bien ha dicho mi compañero Alex, yo participo en Hombres de Negro desde la temporada pasada, digamos que soy como la última incorporación al podcast. Y hago la sección de Mujeres del Misterio porque llegó un momento que yo estaba introduciéndome en este mundo y solo veía hombres, hombres, hombres y más hombres. Y dije, las mujeres tienen que estar en algún sitio. Y entonces decidí comenzar a investigar y a dar voz a muchas de esas mujeres pues que en algún momento han estado en este mundo, pero que por uno u otro motivo han ido desapareciendo en el tiempo. Y como dice mi compañero, ya que me he presentado, pues vamos a dar paso a la encuesta. La encuesta siempre está en el perfil de nuestra compañera Milarca, en Twitter, @milarca74. Es otra compañera del podcast. Sí, pues si éramos pocos, otra más, ¿no? Y para el Magic lanzamos la pregunta de: ¿crees que la ciencia está interesada en el estudio de los fenómenos inexplicados y las creencias pseudocientíficas? En este momento, la encuesta lleva ganando el no por un 72% en base al 28% que ha votado un sí. No sé, Alex, ¿qué te parece a ti estos resultados? Sí, a ver, es que un poco entre todos hicimos la pregunta y a mí soy una persona que me gusta darle la vuelta siempre a todo. Yo todavía estaba pensando en esa pregunta que hicimos especial para el Magic, ¿no? ¿La ciencia se interesa en este tipo de temas? Sobre ciencias, misterio, fenómenos paranormales o creencias paranormales, fenómenos anómalos. Y bueno, la gente cree que no. Pero, y al revés, la gente que está dentro de este mundillo le interesa que la ciencia se meta en estas cosas, pues claro, a veces quizá se corre el riesgo de que ciertas creencias, ¿no?, etcétera, se puedan desmontar, se puedan desmitificar. Vale, yo creo que es un poco ahí una balanza que ni unos están contentos, ¿no?, al final con una cosa, ni los otros están contentos con la otra. Pero bueno, en este caso, nuestros oyentes o la gente que nos sigue en Twitter cree que no, que a la gente, o sea, que a la ciencia no le interesan estos temas. Quizá hoy lo podamos debatir, no lo sé. La idea hoy, así para hacer esto un poquito más ameno y divertido, que también es un poco el tono del programa, no somos tan serios como parece ahora, que estamos nerviosos. Hay mucha gente y es muy guay, muchas gracias. Así que vamos a hacer esto, vamos a romper un poco esta barrera que hay aquí, y vamos a bajar a la silla, ¿no?, aquí estáis vosotros, a preguntaros esto.
¿Creéis que la ciencia está interesada en el estudio de los fenómenos inexplicados y las creencias pseudocientíficas? Voy a bajar y voy a darme un paseo, pero si alguien quiere intervenir, que levante la mano. Mira, el primer valiente, me encanta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? José María. Pues adelante, José María. Bueno, pues para mí la ciencia se interesa por estos temas, porque muchas de las cosas que estamos descubriendo hoy en día también es gracias a la ciencia, que se topan con fenómenos que hasta ahora desconocíamos. Lo que pasa es que muchas veces no se dice y no se cuenta porque parece que pensemos que estamos un poco locos. Pero realmente la ciencia, para mí, yo creo que está detrás de todo esto, sin duda. Muchísimas gracias. A ti. No sé si Alex Escolar quiere rebatir. No, luego la réplica. Más. ¿Quién más quiere contestar a la pregunta? Aquí, a ver si puedo ir pasando. Buenas tardes. ¿Su nombre? A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho este señor anterior. Yo creo que los fenómenos interesan a todo el mundo. La ciencia da una explicación científica hasta donde puede llegar en el siglo XXI, que no es la misma explicación que se daba sobre el mismo fenómeno en el siglo XV. Pero la ciencia hasta donde llega da una explicación cuando la conoce. Y a partir de que la ciencia no encuentre una explicación, pues son fenómenos que están ahí y que a lo mejor nos explicamos dentro de 3 siglos o de 2, pero los fenómenos interesan a todo el mundo. Pues muchísimas gracias. Voy a darme un paseo por el fondo. Hay una chica y luego hay atrás también. Me encanta porque habla uno y entonces os animáis los demás. Exacto. ¿Eras tú? Bueno, yo creo que igual también hay como dos lados siempre en la ciencia. Están los que no quieren que la ciencia vaya más allá y quiere siempre tener una cortina para que no se demuestre lo que ya está, lo que ya es verdad. Y después están los que quieren demostrarlo para que los demás creen en eso. Y por el otro lado están también los que creen ya en eso y necesitan una prueba verídica, y están los que no quieren una prueba, los que quieren creer que es algo mágico, que es algo que no se puede ver ni tocar, que no se puede probar, porque de esa manera tampoco prefieren verlo así como que realmente, como que es algo mágico. Muchas gracias. Yo estoy muy de acuerdo contigo. A ver, por aquí. A ver. Vamos La gente a ver. quiere hablar, ¿eh? Buenas tardes. Bueno, pues yo, perdón, pero yo creo que no se puede demostrar científicamente. Vale. Yo creo que se puede estudiar de forma seria, pero no se puede demostrar científicamente. O sea, puedes hacer un estudio serio, pero no demostrarlo científicamente. Tú no puedes llevar un hecho para el psicólogo a un laboratorio, la repetición, como se puede hacer, ¿no? Para demostrar algo científicamente se tiene que hacer de una forma repetitiva y dar con unos resultados iguales siempre. Y esto en un hecho parapsicológico creo que no puede suceder, ¿no? Entonces sí se puede estudiar de una forma seria, pero no científica, en mi opinión. Muchísimas gracias. A ver, aquí, las chicas de oro. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Bueno, yo categóricamente diría que a la ciencia no le interesan estos temas, definitivamente, porque esto te acerca a un mundo que no se ve, y como no se ve y no está gente en concreto, pues ya está, no existe. Entonces no hay más ciego que el que no quiere ver. Muy bien. A ver, voy a preguntar a mi compañero, pero como se marcha vamos a seguir diciendo. ¿Quién quería hablar por aquí? Por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver,
En realidad la ciencia lo sabe, solamente que los del Cabal, la Matrix, no les interesa que nos enteremos. Y ahí se ha quedado. Buenas tardes. Solo una cosa. Galileo Galilei era científico, Copérnico era científico, Hipatia de Alejandría eran científicos. ¿Qué definimos en nuestros tiempos como científico? Como ciencia. La gran pregunta. Bueno, Alex, ¿qué te parece? ¿Sigo? No, si alguien quiere... A ver, un tal David, ¿qué opina por aquí? ¿No? Vale. Espera, que hay una chica con mucho estilo. Bueno, yo opino que la ciencia necesita explicar los fenómenos que no conoce y darle una explicación coherente. Sin embargo, dentro de lo que es el gremio de los científicos, no se respetan igual a las personas que se dedican al misterio que a las personas que se dedican a otro tipo de fenomenología. Sí, es verdad. Eso es lo que opino, que la diferencia está en el respeto, en lo que estudias. Estupendo. Sí, sí. Pues nada, dale, ya has oído de todo un poco. No, perfecto, me ha encantado. Ha habido sí, ha habido no, ha habido... Exacto. De hecho, esto que hemos vivido ahora es lo que suele pasar en nuestro perfil de Twitter cuando lanzamos la encuesta. Opiniones de todo tipo y se generan debates muy interesantes como estamos viendo, ¿no? Yo creo que es muy guay. Y mira, os voy a decir una cosa que siempre digo en el podcast y, bueno, más o menos también hago directos en Twitch, pero que al final, tanto Macarena como yo, como Alberto, como el resto de integrantes del podcast, somos gente, entre comillas, como podéis ser vosotros. Lo único que abrimos un libro y hablamos y lo grabamos y lo ponemos en iVoox o donde sea, ¿no? Es decir, ni somos investigadores, ni somos grandes divulgadores, ni nada. O sea, somos personas como vosotros con inquietudes, ¿no? Que nos preguntamos este tipo de cosas, que las debatimos y que queremos compartirlas, ¿vale? Ese es un poco el espíritu de Hombres de Negro. Y mola mucho poder estar hoy aquí haciendo esto con la gente, porque a veces la barrera esa de la pantallita, ¿no? No nos deja tocarnos y estar, ¿no? Y ver las caras y la opinión, uno se sonroja y otro pone el ceño fruncido, ¿qué está diciendo, no? Esto a mí de verdad me encanta y supongo que a vosotros también, por eso estáis aquí, ¿no? Y yo que sé que está muy guay y por eso hacemos estas preguntas, ¿no? Un poco bueno, controvertidas, sí, para ver la opinión de la gente, ¿no? Y generar este tipo de debates que yo creo que son muy interesantes. Más allá de luego llegar a conclusiones, bueno, esto ya cada uno que saque las suyas. Bueno, ahora ya sí, vamos a pasar a lo que habéis venido. Vamos a hablar con Alex un ratito. Creo que Alan tiene un audio por ahí, el audio número 2, que es una presentación que ha hecho el director del programa, Alberto Hernández, hablándonos sobre Alex, así que vamos a escucharlo. Hoy nos visita Alex Escolà Gascón, doctor en Ciencias Cum Laude, especializado en Estadística Aplicada y Metodología de la Investigación, y actualmente profesor de Matemáticas Aplicadas en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Hace escasos días ha recibido el premio extraordinario a la mejor tesis doctoral de la Facultad de Psicología, otorgada por esta universidad, la Ramon Llull, una tesis que, por cierto, incluye varias investigaciones sobre parapsicología.
este versus ciencia y parapsicología sobre si el misterio tiene cabida dentro del mundo científico, ya que parece que son dos mundos opuestos y que están condenados a no entenderse, porque si nos vamos al punto de vista científico, invalida casi todo lo misterioso que hay. Pero Alex Escola nos va a dar una auténtica clase que vamos a disfrutar con él, lo que nos va a contar. Vamos a aprender más sobre ciencia, parapsicología y cómo se investigan estas cosas en la universidad, aquí en España. Pues nada, empezamos con Alex Escola Gascón. No sé si la gente de aquí lo conoce, le habéis seguido. Bueno, Alex, ¿qué tal? Lo primero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Puedo intervenir ya, ¿no? No, habéis hecho una presentación muy interesante, muy útil, gracias. Nadie había cancelado una sección de un programa como el vuestro para dar paso a alguien como yo. Así que me considero afortunado. Afortunado y bien, esto es un espacio y un recurso que mientras lo tengamos, pues sí. Hay que aprovecharlo. Mira, hay una cosa que ha dicho Alberto en la presentación, que es que ha dicho un estudio como el que ha hecho Alex en España, ¿no? Ostras, a veces, ¿no? Tenemos la percepción también que estas cosas solo pasan fuera, en Estados Unidos, en un laboratorio perdido de Rusia, se analizaron, ¿no? No, hostia, aquí tenemos un tío de Barcelona que ha hecho un trabajo muy interesante, un trabajo del que hablaremos a continuación, un trabajo que lleva este título, Modelos estadísticos aplicados al análisis de los fenómenos inexplicados y a las creencias pseudocientíficas en psicología. Ese título tan largo y que parece un poco aburrido, yo creo que no lo va a ser, porque Alex además es un tipo, como se suele decir los jóvenes, muy guay. Es un tío divertido que tiene muy buen sentido de humor, lo eres. Y yo creo que es una persona que ¿cómo os lo digo? Que le gusta, le gustas a los micrófonos, yo creo, y a las pantallitas, porque tienes cosas que decir, ¿no? Y esas cosas que dices son muy interesantes. Vamos a empezar ya, un poquito, vamos a meternos en materia. Antes de empezar, dos cosas. Vale. Esto es un poco traición, porque tu compañero ha mencionado que yo vengo aquí a dar una clase, a mí no se me había informado, y al público creo que tampoco. Con lo cual, quien quiera salir corriendo, ahora es el momento de hacerlo. Y segunda cosa, tu compañero también ha dicho que la ciencia invalida lo misterioso. Yo no estoy de acuerdo con esta afirmación. La ciencia, a diferencia de otros discursos, se confronta con lo misterioso y aborda lo misterioso desde la transparencia a través de una metodología, que es la científica, ¿no? No esconde el resultado, no lo oculta, no lo hermetiza, sino que lo pone a disposición de otros para que pueda ser replicado y para que podamos construir nuevos conocimientos a partir de esas replicaciones y así sucesivamente. Entonces, no se trata de una invalidación de lo misterioso, sino precisamente si hay ciencia y con un método, es porque tenemos algo que resolver, es porque tenemos unas preguntas, tenemos, ¿no?, una serie de planteamientos y nuestra forma de abordarlos sería pues, empleando un método con unos procedimientos específicos, ¿no? Entonces, no es la invalidación de lo misterioso, digamos, sino el abordaje, ¿no? El abordaje científico y entender que, bueno, si no hubieran misterios, pues tampoco tendría mucho sentido que hubiera ciencia. Entendiendo misterio, cuidado, no como el morbo, no como lo sensacionalista típico, que, bueno, a veces pues hay programas y cositas, o sea, no me refiero al misterio de la perripandi chupiguay, o sea, de vamos a hacernos preguntas mágicas a ver qué pasa. No, me refiero a misterios reales de cómo funciona la realidad objetiva, cómo funcionan y cuáles son los mecanismos que justifican los fenómenos que suceden en la propia, ¿no?, realidad, entorno,
y yo creo que, vamos, son dos términos que se retroalimentan mutuamente, ciencia-misterio, ¿no? Pero misterio entendido como problema a resolver, como algo que queremos descifrar y descodificar y que no vamos a responder desde el dogma ni desde el hermetismo, sino con transparencia y con método. Sí, te quería hacer un pequeño matiz porque creo que ha dicho Alberto que en la mayoría de casos la ciencia invalida, no que pretenda invalidar. Bueno, creo que ha dicho eso, pero bueno, sin más. Ya está, eran estos dos puntos. Perfecto. De la clase que me ha pillado así por sorpresa y esta es el segundo matiz. A donde voy con esto de la invalidez, que me parece un tema muy interesante, porque al final es eso, ¿no? ¿Qué pretende la ciencia? Descubrir, pues lo han explicado, no sé cómo decir. Y en este sentido, en tu tesis, tu trabajo, haces una diferenciación que a mí me parece muy interesante y a ver si nos puedes comentar un poco acerca de ella. ¿Qué dices? Bueno, dentro de estas creencias pseudocientíficas, tú separas las creencias paranormales, que no fenómenos, de los fenómenos inexplicados o anómalos, que efectivamente desafían los límites del conocimiento científico actual y son difíciles de explicar, etcétera, etcétera. ¿Por qué diferencias tú, o por qué hablas de creencias paranormales y no de fenómenos paranormales? Y si hablas de fenómenos inexplicados. A ver, el término creencia podría definirse al menos desde dos perspectivas o paradigmas, ¿no? Podríamos entender creencia como un acto de conciencia, un acto de aceptar la existencia o no existencia de algo, ¿no? Podríamos incorporar aquí un objeto que puede ser, pues, un dios, puede ser una entidad, puede ser X, lo que queráis, ¿no? Entonces es una decisión subjetiva que toma cada individuo desde su libertad de conciencia en relación a si aceptar o no algo real, algo que, bueno, carece de una fundamentación y contrastabilidad, pero aceptarlo o no aceptarlo, ¿no? O sea, la creencia como decisión, ¿no? Como un reconocimiento. Pero luego también estaría el término creencia relacionado en, digamos, con la representación mental que hacemos de la realidad, ¿no? Es decir, entendemos que la realidad es compleja, ocurren cosas en la realidad, ¿no? Y el ser humano aprende a interactuar con esas cosas, ¿no? Y en ese aprendizaje se establecen categorías formales, ¿no? Que nos permiten representar, pues, qué es una manzana, ¿no? Qué es, pues, un determinado objeto, etcétera, ¿no? Estos son sistemas cognitivos o sistemas de significados, ¿no? Que lo que permitirían que sería, pues bueno, darle una comprensión a esa realidad. Más allá de sus características formales, bueno, atribuirle, pues, una interpretación, una inferencia, ¿no? Entonces, claro, son dos definiciones distintas que se complementan, pero que también difieren de la idea de fenómeno, ¿no? Fenómeno anómalo. Claro, el concepto de fenómeno, habría el debate aquí de fenómeno, un fenómeno independiente a la conciencia humana o dependiente, ¿no? Es decir, ¿cuál sería la ontología que fundamentaría, ¿no? El término fenómeno? Porque podríamos hablar, ¿no? De entidades empíricas, ¿no? Es decir, fenómenos que ocurren en la naturaleza de manera independiente al ser humano, ¿no? Las mareas, por ejemplo, pues bueno, los fenómenos físicos, etc. Pero luego también están las entidades lógicas, ¿no? Esos fenómenos que sí que suceden porque hay una percepción humana, hay una persona, bueno, con conciencia, ¿vale? Entenderíamos que habría esa conciencia y, bueno, sin ese elemento, pues no sucedería. Entonces yo creo que es una distinción esencial en términos ontológicos, ¿no? En términos ontológicos, y más si lo que pretendemos establecer es una descodificación y un análisis desde un prisma científico. Y hablando de análisis, que es un poco lo que tú has hecho, ¿no? En este trabajo, analizar unas cositas que vamos a ver. Nos hablas en tu tesis de la recepción anómala de la información. Y, bueno, en eso se basa un poco el estudio, intentar descubrir si realmente esto sucede. A ver,
voy a dar, o sea, porque claro, esto que parece muy simple de responder no lo es, ¿de acuerdo? Lo que fue mi tesis fue un compendio de 7 publicaciones científicas, ¿de acuerdo? Dentro de estas 7 publicaciones, una de ellas aborda la cuestión de la recepción anómala de la información. ¿Por qué hago este matiz? Bueno, creo que por una cuestión de objetividad y de precisión. Algunos me dicen que estás a la defensiva, no es estar a la defensiva, es hablar con precisión, simplemente eso y constatar y remitirnos a lo que hay, ¿no? Y defender tu trabajo también. Defender tu trabajo también. Bueno, mi tesis ya se defendió en su día, sobreviví al tribunal. Un tribunal, por cierto, formado por un decano y el rector de la Universidad de Barcelona, o sea, un tribunal, bueno, y otro profesor catedrático, o sea, un tribunal de nivel. Y te dieron un premio. Bueno, eso vino después. Yo el premio ya lo daba por olvidado. Sí, porque claro, la vida sigue, o sea, tú haces la defensa, terminas, y me imagino que si aquí en la sala alguien ha hecho una tesis doctoral, pues cuando ya haces la defensa, como que te olvidas de todo lo que ha pasado y ya pasas a otro estado, ¿no? Es como volver a nacer. Entonces, la vida continúa, tú te construyes, tú sigues profesionalmente definiéndote como persona, como ser humano, y pues bueno, de repente te llega un mensaje y te dicen, pues mira, te hemos dado este premio. Y dices, anda. Pues no vamos a decir que no. Buen trabajo y los matices. Bueno, yo se lo dije a David Cuevas, que es un compañero que lo tenemos por aquí, ¿no? Está en la segunda fila. Él me preguntaba algo así como por qué me han dado un premio, ¿no? O una tesis que incluye como tema la parapsicología, ¿no? Entonces yo le dije que, a ver, a mí el premio no me lo han dado por el tema. El premio viene dado pues, por imagino, no sé, hago yo una suposición, ¿no? O sea, aquí hago yo la inferencia, ¿no? Por ajustarme unos cánones metodológicos, ¿no? En cuanto a lo que son, pues bueno, méritos académicos y de investigación. Pero bueno, ¿qué es recepción anómala de la información? Esa era la pregunta. No, lo digo por ajustarme porque ya sabéis que yo me... Vale. La RAI. En el mundo académico no podemos utilizar determinados términos como telepatía, como precognición, como clarividencia, como incluso la propia parapsicología. El simple hecho de poner la palabra parapsicología en un informe científico ya puede ser motivo de exclusión, puede ser motivo de rechazo directo por parte de un editor, por parte de tu director de tesis, por parte de quien sea, ¿no? Entonces, hay un esfuerzo bastante explícito a la hora de emplear terminología neutral, que se denomina, ¿no? Es decir, entendemos que si son fenómenos anómalos, es decir, que con los medios que tenemos actualmente, ¿no? A nivel científico, no les podemos dar una explicación completa, exhaustiva, representativa, ¿no? Etcétera. Entonces, algo de inexplicados pues son estos los fenómenos, bueno, entendiendo que existe este componente de incertidumbre, pues también tenemos que actuar desde la prudencia y decir, bueno, recepción anómala de la información. Podréis leer otras expresiones como anticipación anómala de la información, como comunicación anómala, ¿no? De la información. Todo esto son eufemismos para referirnos a las palabras que he dicho anteriormente, telepatía, precognición, pero también, como he dicho, no se pueden emplear. Esto lo cuento no porque sea algo científicamente constatable o que tenga valor, sino porque es una realidad a la que nos enfrentamos los investigadores. Es decir, hay palabras censuradas y hay otras palabras que no lo están. Entonces, como lo considero injusto y como lo considero bastante extraño, pues me tomo esa libertad de comentarlo aquí, ya que la gente lo deje por aquí. Recepción anómala de la información lo podemos también definir de varias formas. Se podría definir como una supuesta recepción o cognición que nos llevaría a acceder a información, ¿vale? Sin emplear los medios sensoriales, lógicos y las herramientas no convencionales aceptadas por la ciencia, información que no es accesible pues, comúnmente, ¿no? Desde lo que vendría a ser pues, la percepción tradicional. Y esa información puede ser del pasado, puede ser del presente, pero no del futuro, ¿no? Aquí este es un punto de diferenciación en la terminología, porque si habláramos de información futura, es decir, hablaríamos de una anticipación, entonces ya sería anticipar algo anómalo, ¿no? O sea, anticipación anómala de la información. Claro, recepción anómala, ¿por qué? Bueno, porque la persona accede a la información, no tenemos ni pazos de la idea de cómo accede a esa información, esa es la realidad. Entonces se emplea, esto fue Julie Mitchell, que es una de las autoras que ha investigado bastante sobre esta cuestión. Ella dice recepción, bueno, la persona recibe una información. Bueno, a mí me gusta más la palabra acceder. A mí me gusta más la palabra acceder, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema.
pero vendría a referirse a lo que clásicamente, comúnmente, se denomina pues clarividencia, ¿vale? O sea, sabemos que hay pues comunicación anómala, ¿no? Mente a mente, telepatía, ¿no? O sea, hay una especie de interacción entre dos mentes en la que se transmite un mensaje, hay un emisor y hay un receptor. Hablaríamos de anticipación anómala de la información cuando pretendemos anticiparnos al futuro, ¿no? Y hablaríamos de recepción anómala de la información cuando la información a la que accedemos es o del presente o del pasado. Eso sería, pues estaríamos dentro del marco de la clarividencia, ¿vale? Me tomo la libertad de usar esas palabras aquí para que el público también, pues bueno, lo comprenda mejor. Ya no se trata solo de comprensión, sino también de tener un poco pues un vínculo fluido, porque si no, pues acabas utilizando tecnicismos y ya pues hablando sobre el sexo de los ángeles. Sí, totalmente. Bueno. No sé si he contestado a la pregunta, pero... Sí, yo creo que es la RAI. Pero... Pues... Sigue disparando, sigue. En otro de estos estudios que conforma tu tesis, utilizas un modelo o un instrumento que lo has llamado Inventario Multiaxial de Sugestibilidad Multivariable 2. Puede ser reducido o no. O no reducido. Exacto. Porque, un matiz, pones que es nuevo modelo. Nuevo, sí. ¿Qué es? ¿Por qué es nuevo? Porque no ha sido un modelo que lo haya publicado nadie más que mi persona. No es una cuestión de pedantería, ¿eh? Porque esto también ahora, pues están algunos que dicen, no, ¿ves cómo era pedante este chaval? Ya te lo dije yo. No es pedantería, o sea, es la realidad. Tú buscas en las bases de datos este modelo y la primera publicación es la que lleva mi apellido. Entonces, bueno, ¿me puedo tomar esa libertad de poner nuevo? Sí. ¿Por qué no? Pues también te puedes tomar la libertad de explicarnos en qué se trata ese modelo. Estás totalmente invitado. A ver, me hacéis una faena porque no es breve de explicar, pero bueno, me cortáis y ya está. Y luego que me interese, pues que me aborde individualmente ya, pues continuaré. A ver, antes ha salido la palabra por allí, cuando habéis hecho esta pregunta de ¿no? si la ciencia se interesa por, ¿no? Alguien ha mencionado la palabra demostrar, ¿no? La demostración. A ver, a mí es una palabra que personalmente me molesta, ¿no? Me molesta cuando se aplica fuera del ámbito de las matemáticas o de la lógica formal, ¿vale? O sea, en ciencia entiendo que hay filósofos de la ciencia, pensadores, profesores, académicos que defienden el uso de este término como ¿no? un eufemismo de contrastar una hipótesis, ¿no? Comprobar una hipótesis o la validez de una hipótesis, etc. Pero yo me posiciono en la postura más conservadora, no políticamente hablando, sino en ciencia, que es diferente. Esa postura consiste en lo que viene a ser el falsacionismo, ¿no? La postura del falsacionismo científico. ¿En qué consiste básicamente? Bueno, no pretendo verificar una hipótesis o el contenido de una hipótesis, sino que lo que pretendo es justamente lo contrario, es falsear esa hipótesis, falsear, no falsificar, falsear esa hipótesis, descartarla, ¿no? Aplicando ¿qué? Pues argumentaciones, análisis que permitan apoyar, ¿no? La idea de que un conjunto de variables, de factores, pues expliquen pues, ese fenómeno que alude a una determinada hipótesis, ¿no? Y menciono esto del falsacionismo no porque quiera aquí empezar desde el principio y remontarme, ¿no? O sea, no quiero aquí daros la chapa, es porque este modelo teórico que publiqué se basa en el falsacionismo, reúne, digamos, las variables, sobre todo del comportamiento humano principales que podrían explicar, ¿vale? desde la evidencia y la racionalidad los fenómenos anómalos, y aquí sí que entrarían fenómenos de distintas clases, no solamente la recepción anómala de la información, que podrían explicar, ¿no? Y con lo cual, si alguna de estas variables sale significativa, ¿no? Puntúa de forma significativa, ¿no? En la aplicación, es cuando podríamos falsear la hipótesis de que se tratara, ¿no? De una anomalía que estamos evaluando. Os tenéis que imaginar el estudio de un caso, ¿no? De una persona que, pues bueno, por ejemplo, dice tener determinadas habilidades psíquicas, ¿no? Bueno, antes también por ahí ha dicho alguien que la parapsicología no puede llevarse al laboratorio. Bueno, no sé cómo interpretar eso, pero sí sé que se puede aplicar un diseño experimental a lo que viene a ser el objeto de estudio de la parapsicología, que son estos tres supuestos fenómenos que he mencionado, ¿no?
Y bueno, mediante la experimentación podríamos coger a esta persona, hacer una serie de ensayos, ¿no? Y comprobar, ¿no? Si tiene o no tiene, si ocurren o no ocurren esas supuestas habilidades psíquicas. Vale. Pero luego, claro, la pregunta del millón es, ¿y esto cualquiera lo podría hacer? O sea, ¿esto sería sencillo de aplicar? Aparentemente sí, para alguien que se dedica a la investigación pura, pues sí, es sencillo de aplicar, no nos vamos a engañar, pero para alguien que no forma parte del mundo académico, pues esto es un continente entero, ¿no? Entonces, aquí es cuando se ofrece este modelo teórico, el MMSI-2, ¿no? Se ofrece como modelo y como instrumento para poderlo aplicar en esta clase de perfiles y para poder, bueno, comprobar qué variables desde lo que vendría a ser la ciencia, en este caso psicología, ciencias del comportamiento, estaríamos dentro de este paraguas, ¿no? Pueden explicar lo que le está sucediendo a esta persona, ¿no? Si hay alguna explicación plausible, se descartaría la propia hipótesis de que se debe, ¿no?, a una anomalía. Entonces, el modelo consiste principalmente en esto, en reunir las variables principales que sabemos con el conocimiento científico actual, ¿no?, dentro de este marco, que pueden explicar estos fenómenos, medir esas variables en el individuo, establecer mediciones, validar esas mediciones, también asegurar que son fiables, ¿no?, es decir, consistentes, y con el objetivo de aplicar esta lógica falsacionista, ¿no? Esta es la base del modelo, ¿vale? Esta es la base del modelo. No sé qué más añadir, porque me estoy esforzando por resumir mucho. Sí, sí, no, está muy bien. Y yo creo que no soy de resumir mucho, y entonces cuando resumo mucho tengo la sensación de que estoy contando algo que a lo mejor pues o no me siguen o yo no me sigo y nos podemos perder. Sí, no, claro, para recordar un poco esto del MMSI, es un manual, entre comillas, ¿no? Es un instrumento de aplicación, es un protocolo, ¿vale?, de evaluación que se puede aplicar en formato de entrevista, donde hay unas preguntas específicas, ¿no?, que son ítems ante los cuales la persona en sí, la persona sujeta a evaluación, pues tiene que emitir un juicio, ¿no?, con respecto al grado en que considera ciertos o no esos contenidos de esos ítems, ¿no? Entonces, claro, estos ítems han sido pues calibrados, han sido validados, analizados 1, 2 y 3 y varias veces. De hecho, hay hasta 3.224 veces. Sí, esos son los casos. Sí. Casos que se reunieron a lo largo de casi 8 años de trabajo, o sea que os podéis imaginar que de aquí podría salir un diario de campo, un librillo, ¿no?, algo. Entonces, pero la idea es que, bueno, se pueda aplicar en un contexto práctico. Sí. Que no tengamos que llegar a tener que aplicar esos, no diré controles experimentales, pero sí, pues bueno, es lo que he dicho antes, no todo el mundo puede acceder a los recursos para desarrollar una investigación formal en términos experimentales, ¿no? Y entonces, bueno, sabéis también que en ciencia las teorías nos permiten, ¿no?, pues explicar lo que sucede en la realidad y por qué sucede, ¿no?, lo que sucede en la realidad, ¿no? Entonces, la idea de validar un modelo teórico también está relacionado con este propósito de vamos a generar pues, un conocimiento que nos permita pues, bueno, aplicar esa lógica falsacionista. Ahora bien, claro, aquí alguien se podría decir, bueno, entonces esta avenida quiere desmontarnos el chiringuito, ¿no? Pero claro, si tú vienes aquí a buscar explicaciones lógicas, formales, no sé qué, a través de tal, ¿no? Bien, yo creo que desmontar es una palabra que no creo que se aplique, no es mi intención, no es el objetivo. Es simplemente aplicar los recursos que la propia ciencia dispone, ¿no?, a la hora de abordar la comprensión de un fenómeno. Entonces, se trataría de eso. Con este instrumento podríamos llegar a validar o llegar a reconocer que existe, por ejemplo, la telepatía. No, obviamente que no. O sea, pero además cajón madera pino, no. Ese es el problema del falsacionismo, no es un procedimiento lógico que pretenda demostrar o llegar a la demostración de la existencia o realidad o no realidad sobre algo, ¿vale? Ese no es el juicio. Podríamos llegar al límite de, bueno, con lo que tenemos, con lo que sabemos a priori, no podemos explicar esto. Y si no lo podemos explicar, tenemos, pues bueno, mayores motivos de confianza para
poder mantener la hipótesis de esa anomalía. Digo mantener, no aceptar. Digo mantener, no validar. Digo mantener, no reconocer como cierta. Simplemente mantener. O sea, es un medio más. Claro, y hablando de... O sea, porque realmente es que no me ha quedado claro. Con este modelo, alguien como yo podría coger a 20 sujetos y intentar aplicarlo o no. ¿O se me haría un continente? No, lo podrías aplicar. Lo podrías aplicar. O sea, has hecho como un trabajo. He hablado de instrumento para que nos entendamos mejor. Me refiero a test. Sí, es un test. Es un protocolo, ¿no? Es un test. Sí. Entonces, sí, una persona lo podría aplicar. Se entiende que debido a los estándares éticos de la psicología, pues no cualquiera podría hacer uso de los test, sino, bueno, profesionales cualificados, profesionales, bueno, que tengan incluso ahí, pues, bueno, hay determinados criterios y formas de funcionar. O sea, ahora mismo, si alguno de vosotros, ¿no?, sin ser psicólogo, pues quisiera comprar un test de psicología, ¿no?, un test formal a nivel cognitivo, a nivel clínico, a nivel de personalidad, etcétera, o te piden una acreditación de que eres psicólogo y con lo cual posees unos mínimos conocimientos que te permiten, ¿no?, acceder, ¿no?, a ese instrumento y aplicarlo, etcétera, o te van a poner bastantes trabas por una cuestión de estándares y normativas. Que, bueno, hasta cierto punto creo que es razonable. Sí. Pues mira, hablando de los análisis y de este test, nos comentas en el resumen de la tesis que los resultados permitieron aceptar satisfactoriamente la validez, ¿no?, y fiabilidad de este modelo y sí, claro, porque, o sea, una cosa es lo que el investigador pues crea, ¿no? Se inventa, o sea, no se inventa en términos de fabricación, ¿no? O sea, crea, y otra cosa es, bueno, hasta qué punto eso es válido y realmente se está ajustando y está midiendo aquello que pretende medir y fiable en términos de consistencia, en términos de precisión de la medida, ¿no? Bueno, son una serie de propiedades estadísticas. Y como ese es mi campo, pues sí, una parte de la tesis consistió en eso. Bueno, también nos dices que los aciertos de las pruebas experimentales de la RAI no superaron el azar estimado y se concluyó que no se obtuvieron evidencias estadísticas a favor de la RAI, de la recepción anómala de información. Vale, voy a resumir otra vez, voy a aplicar esto de hacer una síntesis de la síntesis. No sé si los que estamos aquí, pues si todo el mundo conoce en qué consisten los experimentos clásicos que se han hecho cuando se ha intentado poner a prueba pues, la recepción anómala de la información, la anticipación anómala o comunicación anómala. Bueno, los experimentos clásicos que emplearon la estadística se basaban en lo que vendría a ser la estimación del azar esperado, ¿no? Es decir, yo tengo una persona que dice, pues oye, estoy convencido de que tengo determinadas habilidades, tal y cual, muy bien. Preparamos unos ensayos, ¿no?, experimentales, es decir, con una serie de controles específicos, ¿no?, en los que, pues bueno, esta persona tendrá que acertar el contenido oculto que yo deposite, pues bueno, en una especie de sobre, en una especie de cajón, una especie de, bueno, de armazón, ¿no?, que no pueda acceder esa persona desde sus medios, ¿no?, lógicos, sociales y convencionales. Entonces, claro, tendremos que hacer, como he dicho, varios ensayos en los que en cada ensayo pues, la persona emitirá un juicio sobre cuál es ese contenido, ¿no? Ese contenido, pues tradicionalmente eran formas geométricas, ¿no? Mediados del siglo XX, el señor, ¿no?, Joseph Van Rijn, pues juntamente con sus compañeros diseñaron las cartas estas que se denominan Zener, que quizá pues, a alguno le suenan, ¿no? Bueno, las diseñaron porque creyeron que las formas geométricas simples era el contenido más fácilmente accesible, ¿no?, para lo que vendrían a ser estas supuestas habilidades. Bueno, la pregunta del millón es ¿cuál es el umbral? ¿No? ¿Cuál es el umbral que permitiría discriminar? O sea, muy bien, pongamos que hacemos 30 ensayos, ¿no?, con una persona, 30 ensayos. Esa persona me da un total de 16 aciertos. 16 aciertos, valor máximo 30, mínimo 0, ¿no? Es decir, por cada acierto más un punto, fallo 0 puntos.
Claro, ¿dónde está el umbral? ¿A partir de qué valor sobre ese 30, ¿no?, nos permitiría inferir y decir, está sucediendo esa supuesta habilidad cognitiva, esa supuesta percepción, ¿no?, que también se la ha denominado extrasensorial, ¿no? ¿Dónde colocar ese umbral? Bueno, los estadísticos en su día, los primeros que empezaron con estos modelos, pues se basaron en el azar esperado desde pues, la probabilidad frecuentista, ¿no? Dijeron, bueno, pues si una persona pues, tiene que, ¿no?, tomar una decisión entre dos opciones de respuesta, ¿no?, pongamos que en lugar, ¿no?, las formas geométricas de las cartas Zener pues eran 5 alternativas, ¿no?, pero si lo hacemos, ¿no?, digamos lo más simple posible, habría 2 alternativas, ¿no? Bueno, las versiones más avanzadas de esto pues trabajan con estímulos, diríamos que son o aversivos o placenteros, ¿no? Es decir, imágenes que contienen, pues bueno, información placentera o aversiva. Bueno, pues si las alternativas son 2, pues bueno, pues el umbral, ¿no?, lo esperable por el azar, el número de aciertos, ¿no?, esperable por el azar será 15. 30, la mitad, ¿no?, 15, no hay más. Claro, la pregunta aquí, el punto crítico es, vale, si yo digo que en mi caso he obtenido 16 aciertos, ¿esa diferencia de un acierto es suficientemente representativa, es suficientemente consistente, es suficientemente grande como para que yo pueda inferir, ahí está sucediendo esa cognición anómala, ese fenómeno, o supuesto fenómeno anómalo? Si estoy evaluando la recepción anómala de la información, pues la recepción anómala de la información, ¿de acuerdo? Yo lo que hice fue replicar este modelo de experimentos, ¿vale? Yo lo repliqué con la recepción anómala de la información y lo repliqué con la recepción anómala porque la literatura, según nos dicen los autores, es de las supuestas habilidades psíquicas, ¿no?, con más aciertos y más éxitos estadísticos que ha obtenido a lo largo del tiempo, ¿no? Porque se han hecho varias replicaciones, algunas con resultados favorables, otras con resultados no favorables. En mi caso, el resultado no fue favorable, no se superó ese azar, ¿no? Estábamos dentro de lo explicable por el azar. Claro, esto digamos dentro de la lógica estadística, pero apliquémosle ahora un poquito de filosofía, aunque no me gusta. No me gusta. No me llevo bien con los filósofos. Si hay alguno en la sala, que no me lo diga. Por mi bien, no por el suyo, por mi bien. Claro, o sea, si el azar puede explicar los aciertos en estas condiciones a ciegas que hemos mencionado, vale, pues dices, no, si el azar ha intervenido, pues en principio no tenemos motivos objetivos para poder decir que hay cognición anómala, ¿no? Vale. Pero volvemos otra vez a ese acierto. 16 aciertos, ¿no? La diferencia con respecto al azar de 1, ¿no? O sea, el hecho de que algo no sea explicado por el azar nos permitiría asegurar que está ocurriendo el fenómeno, que está sucediendo, que el fenómeno es real, que el fenómeno es. Desde mi posición os digo que no. Hay académicos que dicen lo contrario. No, es verdad, es así. En los propios journals de la American Psychological Association, journals como pues, el de personalidad que tienen, el Psychological Bulletin, son las mejores revistas que hay de psicología y de ciencias del comportamiento, incluso en los rankings científicos, ¿de acuerdo? Hay académicos que dicen que no, que estas evidencias, ¿no?, serían suficientes para poder decir que, bueno, podemos considerar el fenómeno real. Yo discrepo con esa afirmación. Como he dicho antes, me posiciono en la postura más conservadora, que no quiere decir negacionista, que no quiere decir escéptico radical. O sea, simplemente soy prudente. Ah, mira este, qué simpático, no se moja, ¿no? Como aquí se lava las manos. No es que me lave las manos, es que uno de los retos, por ejemplo, que tenemos en investigación es encontrar nuevos métodos estadísticos para medir las cogniciones anómalas. Con cogniciones anómalas, ¿vale?, utilizo esta expresión para referirme a los 3 supuestos fenómenos que he mencionado inicialmente, por no estar repitiendo constantemente recepción anómala de la información, comunicación anómala de la información, anticipación anómala de la información. O sea, es que no me da el oxígeno. Entonces, cogniciones anómalas. No es mía la expresión, no es mía. La emplearon ya unos físicos de Stanford en el 72. Entonces, bueno, en mi caso en los experimentos que yo apliqué, pues no obtuvieron resultados significativos. Claro, cuidado, aquí también está la otra cara de la moneda, porque aquí también está el académico que está en contra, ¿no?, de todas estas cuestiones, que dice, bueno, como no hemos obtenido resultados significativos, pues entonces el fenómeno no existe. Y aquí es donde salto yo y le digo, no, perdona, eso no es correcto.
Eso tampoco es correcto. Si no se ha encontrado, no se ha encontrado. Y de hecho el año pasado, algunos hay por aquí que estuvieron en mi charla del año pasado, ya puse el ejemplo de la vaca y el campo. Que me diréis, ¿qué tiene que ver una vaca, campo con esto? Aparentemente nada, pero si yo pretendo ir al campo en búsqueda de vacas, porque quiero observar cómo pastan las vacas, y yo voy al campo, visito varios campos, me recorro, vamos, Pirineo, montañas, o sea, hago aquí un peregrinaje que ya me ganó el cielo, y no encuentro vacas, yo no puedo regresar a mi laboratorio y decir que las vacas no existen. Estaremos de acuerdo, ¿no? Bueno, pues con esto pasa lo mismo. A esto se le denominaría, ¿no?, falacia aristotélica de la afirmación del consecuente, o sea, reconocer que no existe algo, bueno, sí, pero bueno, claro, porque no lo he visto ya. Que no lo hayas encontrado no significa que no exista. Que no lo hayas observado no significa que no suceda. O sea, fijaros que están, ¿no?, las dos caras de la moneda. Entonces, yo intento ser objetivo y riguroso. ¿Hay académicos a favor? Sí. ¿Hay académicos en contra? También. ¿Quién tiene la razón? Algunos dicen que los que están a favor, ¿no? Otros dicen que los que están en contra. Y luego estamos las moscas cojoneras como yo que dicen que ambos se equivocan. Ay, y no iba a ser una clase. No lo es. De hecho, no me puedo levantar. A mí me hubiera gustado que me hubieran dado el pinganillo. Te va a tirarle una tiza a ese de la primera fila. No, yo soy pacífico, ¿eh? Soy pacífico. A ver, si me buscan me encuentran. Claro, pero soy pacífico. Bueno, vamos a romper un poco esta condensación de datos un poco. Y quiero preguntarte algo que también me ha llamado poderosamente la atención. Y es que también comentas, y esto es algo que yo también he detectado y creo que todos, el aumento de las creencias, este tipo de creencias, las pseudocientíficas o los fenómenos inexplicados, tras el primer confinamiento de la COVID-19. Bueno, a ver, es que aquí hay que entender, o sea, esto también hay que mencionarlo. O sea, yo estaba haciendo mi tesis tan tranquilamente, con mi biorritmo, o sea, dentro de mi burbujita y mi cueva, ¿no? Soy de cueva. Y claro, de repente nos cayó pues esto de la COVID, nos confinaron, claro, todo lo que había previsto para desarrollar en cuanto a experimentos, en cuanto a tal, pues claro, todo eso se fue, pues bueno, al carajo. Y una de dos, o pospones la tesis o te reinventas. Bueno, yo me negué a posponer la tesis y entonces pues tuve que aplicar el contexto de la COVID a lo que vienen a ser los análisis, ¿no?, que hice en mi tesis. Entonces, él, o sea, te está refiriendo a esta parte de cuando llega la COVID, que nos perjudica a todos, y bueno, incluido yo. Entonces, pues tuve que responder a la pregunta de, bueno, ¿y esta clase de experiencias y creencias qué ha ocurrido, ¿no?, durante la COVID y después de la COVID en relación a las mediciones que habíamos hecho? ¿Han aumentado? ¿No han aumentado? ¿Si han aumentado, por qué? ¿No? Entonces, bueno, la verdad es que esto es para escribir, o sea, como una especie de fascículos llenos de batallitas, ¿no?, porque habría muchísimo por contar. Pero bueno, la cuestión es que hicimos unos análisis pre y post, ¿no?, o sea, pre-COVID, post-COVID, y encontramos que había habido un aumento, ¿no?, un aumento bastante explícito sobre creencias de este tipo y experiencias de esta clase. Experiencias que no fenómenos. Cuidado. Eso también es una diferencia importante a recalcar. Entonces, claro, ¿por qué se ha dado este aumento? Claro, si ahora yo os dijera, ¿ha habido un aumento? Pues muy bien, sí, ¿no? El agua moja, vale. ¿Y por eso te han dado un premio? ¿Qué pintas aquí, no? No, nosotros lo que hicimos fue también medir otra serie de variables relacionadas con el consumo de la información, ¿no? De repente, pues bueno, claro, te ves confinado en tu casa, quieres estar al día de lo que ocurre ahí fuera, no puedes salir. Bueno, sí, puedes salir, pero bueno, si te pillan, pues bueno, no. Tú verás. Pues eso, encajado con arte, ¿no? O patas para que os quiero. Pero la cuestión es que, a ver, a nuestro cerebro no se le da bien eso de tolerar la incertidumbre, quedarnos con las cosas a medias, no. Buscamos completar la información y completar las explicaciones a las circunstancias que suceden. Entonces, bueno, no nos quedó otra que tirar de medios digitales. Entonces hicimos un análisis sobre la calidad de la información que se estaba divulgando y transmitiendo durante la época de la COVID, con conclusiones bastante pues, pesimistas. O sea,
incluso medios generalistas, medios de comunicación que tienen que ser supuestamente oficiales, ¿no? Que tendrían que dar información supuestamente objetiva, no estaban dando información objetiva, se estaban equivocando con datos y había errores bastante preocupantes. Y claro, una de las hipótesis que yo me planteé fue, bueno, a ver, si la información que nos están dando es la equivocada, si a esto le sumas que una parte de la realidad pues todavía no se explica, ¿no? Refiriéndome a estos fenómenos anómalos, pues claro, tenemos el cóctel perfecto para que cualquier persona, ¿no? Se dispare y empiece a hacer fabulaciones de, bueno, ¿qué pasará? ¿Qué no? ¿Qué sí? Tal. Porque el cerebro busca completar esa información. Y si no la podemos completar de forma objetiva, al cerebro le da igual. Se lo inventa si hace falta. Se recrea. Tiene esa necesidad. Bueno, es una cuestión de supervivencia. ¿Por qué? Pues porque si completamos la explicación, ¿no? De lo que ocurre o no ocurre en la realidad y por qué ocurre, podríamos anticiparnos, y si nos anticipamos, sobrevivimos. Ya sé, es muy biologicista la explicación. Bueno, mira, pues no sé. No, pues está bien. Pues es lo que hay. Sí. Es lo que hay. Entonces, nosotros, y yo tuve esa hipótesis, y bueno, quisimos desarrollarla, contrastarla, quisimos analizarla, y lo hicimos a distintos niveles. Entonces, bueno, la verdad es que dio para 4 artículos, 4 informes. Informes que además se publicaron en revistas muy bien posicionadas. Llegamos incluso hasta hacer recomendaciones políticas sobre cómo gestionar los confinamientos, sobre cómo gestionar la... Sí, claro, porque además había una relación bastante explícita entre, o sea, número de días, ¿no? Confinado y número de experiencias anómalas que una persona percibía. Sí, no, esto es así. O sea, yo sé que cuanto más tiempo encerrado te deje, más fantasmas vas a ver. O luces en el cielo. Luces en el cielo, que la gente se asoma. Digo fantasmas por el contexto que aquí nos trae, pero sí, luces en el cielo, conspiraciones y demás. Yo no entro a juzgar si la conspiración es mala, es buena, es verdadera, es auténtica, no, porque yo no entro en ese juicio. A mí lo que me interesa es la funcionalidad de esta clase de experiencias. Tú ves fantasmas, ¿eres feliz? Pues adelante. Adelante, sí, a ver, me dicen, no, yo oigo voces. Vale, bueno, muy bien. ¿Te molestan las voces? No. Pues vale, pues ya está. O sea, no voy a entrar a juzgar si son, no son, si tienen validez, no tienen validez. Esa cuestión está relacionada con la experimentación y está relacionada, por ejemplo, con lo que he explicado de los aciertos, ¿no? Y el azar esperado. ¿Vale? Entonces, bueno, esta fue una segunda parte de la tesis que se tuvo que abordar por un imperativo de COVID. Y dentro de este análisis, ¿diferenciasteis entre el entorno urbano y rural o esto fue aparte? Bueno, a ver, es que aquí, este es otro punto delicado. A ver, un antropólogo y un sociólogo, Emmons y Sobal, desarrollaron en los años 70 una teoría que se denomina la teoría de la marginalidad social. Una teoría que venía a decir que las personas que viven en medios, ¿no? Incomunicados, ¿no? Entornos sociales de incomunicación, son personas con mayor riesgo de tener una experiencia anómala, ¿no? Y de desarrollar pues, una creencia de tipo paranormal. Ellos validaron esta teoría, de acuerdo a los métodos que utilizaron, y entonces, bueno, teniendo en cuenta estos resultados, quisimos diferenciar entornos altamente comunicados, ¿no? Como las ciudades o núcleos urbanos, de entornos menos comunicados o más aislados, que serían los entornos rurales. Aquí utilizamos criterios del INE, del Instituto Nacional de Estadística de España, o sea, para el INE, pues un municipio con más de 10.000 habitantes no es un núcleo aislado, por ejemplo, ¿no? Podría ser rural o no, pero al menos aislado como tal, o no lo podríamos llegar a considerar como algo, ¿no? Ajeno. O sea, bueno, aplicando estos criterios, lo que pudimos comprobar es que lo que sucedía al revés, o sea, las personas que estaban en ciudades tenían mayor probabilidad de desarrollar percepciones anómalas. Sí, y no las que estaban aisladas en núcleos rurales. Y esto se lo atribuimos, y posteriormente, bueno, claro, esto ya fue post-tesis, ¿no? Comprobamos que esto se explicaba por la desinformación y todos los problemas en el consumo digital de la información que había habido durante la COVID. La sobreinformación, ¿no? O sea, claro, la probabilidad de tener sobrecarga, de estar sobreinformado, estaba más a favor de los que residían en núcleos urbanos que no en núcleos rurales. Por lo tanto, eso fue bastante revelador, ¿no?
Entonces, claro, la pregunta, ¿y esta teoría de estos, ¿no? de estos académicos qué? ¿Sirve o no sirve? Bueno, quizá hoy no. Yo lo que digo de las teorías es que en teoría puede funcionar cualquier cosa, hasta el comunismo funciona en teoría. Entonces, otra cosa es lo aplicable en la realidad. Mira, y hablando de estudios que menciono por aquí, por el público, ¿es cierto que la CIA estudió este tipo de recepción anómala de la información puesto durante la Guerra Fría o al comienzo? Bueno, que levanten la mano los que creen que sí. No está mal, ¿no? Sí, no está mal. Se han dicho cositas, Yo puedo decir que sí. Sí. La CIA, de hecho, financió, que sepamos, 2 programas de investigación que ellos denominaron visión remota, que visión remota es otro eufemismo para no referirnos a las condiciones anómalas, ¿de acuerdo? O sea, aquí es que hay un palabrerío que no, de verdad, aquí un lingüista tendría trabajo. Los vocablos del misterio. Sí, la CIA empezó a financiar esta clase de investigaciones en el periodo de la Guerra Fría, sobre todo, básicamente porque, bueno, competía, ¿no?, contra la URSS y competía a distintos niveles, no solamente a nivel armamentístico nuclear, sino que también a nivel espacial, ¿no? Y, pues bueno, eso implica la ciencia. Y dentro de esa investigación científica que estaba desarrollando la URSS en esa época, pues también estaban las condiciones anómalas. Y cuando la CIA se enteró, pues dijo, bueno, pues nosotros no vamos a ser menos. Y se plantearon utilizarla, ¿no?, y comprobar si era útil o no para fines de espionaje militar. Hice una charla sobre esto en otras jornadas, explicando toda la historia de todo lo que se había hecho. Esto se lo encargaron inicialmente a 2 físicos que publicaron en lo que a día de hoy es probablemente la mejor revista científica del mundo, que es Nature, ¿vale? Y publicaron 2 veces, 2 publicaciones con resultados favorables, ¿no?, es decir, a favor de la visión remota, de la ocurrencia de la visión remota. Y luego, bueno, pues hubo discrepancias, hubo pues un escéptico, David Marsh, que también hizo una contrarréplica sin resultados, con éxito, y bueno, la que se montó ahí fue bastante de película. Que se habla muy poco de esto. Sí, y es muy interesante. Se habla muy poco, en español al menos hay muy poca información. Entonces, bueno, quien esté interesado que me pregunte o que... Es muy interesante, además, que si no recuerdo mal, en la charla que viste, hablaba sobre que, claro, cuando se publicaron en Nature los trabajos, no se podía revelar casi nada, realmente, no, claro, de los sujetos que fueron los experimentados. Claro, estos fueron 2 programas de investigación, uno en el Instituto Internacional de Stanford, el otro en una corporación, un instituto de investigación público americano de allí, SAIC, ¿no? Bueno. Claro, todo esto se realizaba de manera confidencial, clasificada, y fueron 24 años de investigación en las ondas, ¿no? Entonces, los científicos podían publicar esos resultados, pero no podían revelar ni quién les financiaba, ni cuál era su propósito, ni podían argumentar, ni explicar abiertamente de, bueno... De hecho, por cuestiones de protocolos de clasificación, y además que podían ir a la cárcel, o sea, no era un tema de, bueno, mira, hago una excepción que no me va a pasar nada. Revelación de secretos de Estado. O sea, exacto, sí. No podían revelar qué tipo de protocolos utilizaron, es decir, de forma exhaustiva. Determinados escépticos en su época, digo escépticos, pero más bien serían pseudoescépticos, ¿vale? Pero eso ya da para otra charla. Por respeto a lo que, ¿no?, a su autodenominación, escépticos, voy a decir, ¿vale? Bueno, estos escépticos pidieron, ¿no?, a Harold Buzkov y a Russell Kahn, estos 2 físicos, pues conocer los protocolos, acceder a esa información, y claro, ellos les dijeron pues que va a ser que no. O sea, no es posible porque hay, pues bueno, un imperativo legal, ¿no? Entonces, esto sentó muy mal. Claro, si no os podéis imaginar, ¿no?, si yo ya voy con ganas de guerra y encima me provocan, pues claro, suelto toda la actividad. Y entonces, pues bueno, fue bastante... Llegó la sangre al río. Sí, hubo golpes de remo. Como ha dicho Alex, de verdad, este tema es muy interesante y yo no sé si se podría rescatar, si la gente, el público, los oyentes, esa charla, no sé si está colgada, pero de verdad es súper interesante. Fue
más de una hora o más de una hora hablando sobre este tema. ¿No? Explicando toda la historia. Todo. O sea, un resumen, pero bueno, un resumen con detalles, ¿no? Con esquemas fantásticos. Sí, porque la información esta se empezó a desclasificar en el 95, en 1995. Se empezó a desclasificar por una nueva ley que salió en Estados Unidos sobre la libertad de acceso a la información, ¿no? Entonces el Congreso de Estados Unidos exigió a la CIA explicaciones acerca de qué había hecho, cuáles eran los resultados y qué pasaba con esto, ¿no? O sea, la URSS se había disuelto en esa época, en el 95, con lo cual había una necesidad de queremos conclusiones, queremos, ¿no?, que nos digáis si esto ha servido para algo, ¿no? Entonces ahí hubo una evaluación bastante exhaustiva que curiosamente el estético, uno de los profesores de universidad estético que participó en esta evaluación, ¿no?, porque fue una evaluación que además hubo muchos intermediarios, o sea que hay una cadena que muy pocos la conocen, o sea esto, o tenéis todos los materiales. No, es imposible saberlo, claro. No, la gente dice, no, pues fue Pepito, fue Menganito, a ver, no, hubo una cadena aquí espectacular. Pero claro, luego el peso, ¿no?, de la responsabilidad cayó sobre dos profesores principalmente, una fue Jessica Aus, el otro fue Ray Hyman, ¿no? Entonces, bueno, Hyman era escéptico, Jessica Uns era una defensora, ¿no?, de los trabajos científicos que se habían hecho en pro de la visión remota y del funcionamiento psíquico. Y entonces, claro, Ray Hyman, curiosamente, pues bueno, es el mismo escéptico que 20 años antes había pedido a los dos físicos de Stanford conocer esos protocolos y los dos físicos le dijeron, pues no. Entonces, claro, hizo un informe de toma pan y moja. No, dentro del escepticismo debo admitir que es un discurso que no me desagrada. Pero claro, para alguien que no esté familiarizado con el paradigma del escepticismo academicista, es exacto, puede sonar como, pero ¿qué me estás contando? ¿No? O sea, suena como algo muy escandaloso. Pero bueno, esto no sé por qué os lo cuento, pero... Bueno, porque es interesante. Porque lo has preguntado. Claro. Ah, bueno, pues... Y hablando de intereses, yo creo que ya vamos a ir cerrando con esto. La pregunta mamporrera, la pregunta del millón. La pregunta de sabía que no le vas a preguntar. ¿Por qué te metes tú a investigar esto? Es decir, ¿te interesan estos temas de lo paranormal, lo inexplicado, el misterio, ¿no?, esa gran palabra? Pero el misterio en este tipo de fenomenologías, ¿por qué? ¿Por qué te lanzas a este trabajo? Sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Tenía que caer. A ver, para mí hay dos formas de hacer ciencia. Ah, ¿eres reduccionista? Pues vale, seré reduccionista, a ti. Hay dos formas. O bien hacemos ciencia con lo que ya sabemos, o bien hacemos ciencia con lo que no sabemos. Estaremos de acuerdo, o sea, una dicotomía de cajón maderático también. Bueno, si haces ciencia sobre lo que ya conocemos, bueno, pues intentarás optimizar lo que ya hay, intentarás aplicar, ¿no?, las teorías que se han validado pues, a necesidades humanas reales, ¿no? Vale, o sea, eso es legítimo y tiene un valor, ¿no? A mí me interesa más la otra parte. Cuando haces ciencia con lo que no conocemos, estamos hablando de, bueno, una ciencia que se confronta con lo desconocido, con los límites del conocimiento, con lo cual con límites relacionados con la epistemología, filosofía de la ciencia. Sí, la filosofía está hasta en la sopa. O sea, es así, ¿no? Y no me gusta, ya lo he dicho antes. A mí me interesa esto segundo, o sea, la ciencia está bien que aborde lo que ya conoces, sí. Está bien hacer lo que otros han hecho, por supuesto, y es necesario, porque la ciencia avanza también a base de replicaciones, ¿no? Pero también tiene que estar la otra parte. La otra parte es una parte marginal en la actualidad. Yo creo que sí, yo creo que realmente los fenómenos que carecen de una explicación no tienes a la mayoría de grupos de investigación en todo el mundo que los están abordando aquello con ese ímpetu de me levanto a las 5 de la mañana, voy al laboratorio y reviento átomos, o sea, no. No, es una parte marginal de la ciencia. Entonces, a mí lo marginal me interesa. Me interesa lo que no viene siendo la moda. Vale. O sea, es aquello de, ahora se lleva el azul, pues yo no. Me voy a resistir. ¿Por qué? He nacido rebelde. No sé, pregúntaselo a mis genes. Es así. O sea, no me gusta, yo soy como el salmón, nado contra corriente.
Me espera un final chungo, porque claro, cuando llegan al nacimiento del río, la casca. Que dice, bueno, estadísticamente la mayoría de los salmones cuando ya, o sea... Ya sí, pero yo no veré ese que va a salir, ni yo lo podré ni educar, ni tocar, ni experimentar dentro de lo que es hasta ahora. Yagurem. Esto del Yagurem es un comodín muy típico, ¿eh? ¿Yagurem? Sí. Soy pseudoperiodista. ¿Eh? Soy pseudoperiodista, o sea, el prefijo este pseudo se ofreció como una solución a la retórica para discriminar qué es ciencia versus pseudo ciencia, ¿no? Y yo creo que ha hecho más mal que bien. Porque en la actualidad, poca gente, muy poca gente realmente tiene claros estos límites y sabe discriminar correctamente si estamos más cerca de la ciencia o más lejos, ¿no? O sea, y bueno, me he encontrado con escépticos que me han reivindicado, que claro, ¿no? Por ejemplo, que el efecto túnel de la física cuántica, ¿no? Eso es pseudociencia, ¿no? Digo, todos. Digo, ¿cómo es que el efecto túnel es pseudociencia? No, es que claro, contradice las bases epistémicas de la ciencia clásica, ¿no? De la newtoniana. Digo, sí, claro. Es pseudociencia. Entonces, bueno, yo se lo dije a digo escéptico, pero cariñosamente, ¿eh? O sea, que yo no tengo nada en contra de los pseudocénticos, pero no, que no hay ningún problema. O sea, ellos lo dicen, vale, vete a una facultad de físicas y grita a los cuatro vientos que eso es pseudociencia. Eso sí, es un casco por si acaso. Porque además sí, o sea, argumentativamente es verdad. O sea, ¿cuáles son los fundamentos epistémicos de la física cuántica? Si hay alguna eminencia en la sala, que se levante y hable, por favor. ¿No hay? Joder, mira, me gusta hacer esta pregunta porque digo, a ver si me encuentro aquí a la eminencia con quien poder hablar y con quien poder, ostras, ¿no? Bueno, yo sigo esperando. Si hay alguno que quiera, ¿no?, meterse en estos berenjenales, pues que me mande un mail. Y sí, porque aquí ya no da tiempo, ¿no? No da tiempo y te iba a preguntar una cosita más, pero ya has respondido, ¿no? Como ese tipo de cosas, como ese tipo de fenómenos, no has mencionado que están de alguna manera marginados, ¿no?, dentro del colectivo científico. Bueno, marginados, o sea, son marginales porque están marginados dentro de lo que es el mainstream, ¿no?, de la ciencia, pero son marginales también porque están en esa frontera, ¿no?, que desafía lo establecido. Pues nada, con esto daríamos finalizada la entrevista con Alex, o entrevista, charla, no sé qué ha sido. Yo no sé lo que ha sido. Menos una clase, ha sido de todo. Bueno, un poquito de profesorado, ¿no? Me he tomado algunas libertades. No, pero está muy bien, está muy bien. Yo creo que la gente, bueno, ha aguantado ahí el tipo. Y sí, los que se han quedado han aguantado. Los que se han ido, sin la extrema unción, ¿eh? Esos no van para arriba, ¿eh? No. Bueno, tendrán una segunda oportunidad en el podcast, por supuesto, porque ya hay box esto, así que, bueno, los que se han ido podrán resaltar el final. Y nada, Alan, creo que tienes un tercer audio por ahí, algo que ha preparado Alberto, el director del programa, que no ha podido ser nosotros, para ya cerrarlo. Yo no tengo ni idea de lo que es, así que vamos a escucharlo.
no hay audio, yo prefiero que la gente pregunte. Exacto. Antes de nada, un fuerte aplauso para Alex. Por un poco la academia y un poquito esto, lo que estáis haciendo por ahí, que tampoco todos a veces tenemos acceso. Y eso, muchas gracias, porque creo que es muy interesante, y aparte como cuentas unas cosas creo que está muy guay, es bastante ameno, es una persona bastante abierta a que una persona así como yo, con este lenguaje que a veces utilizo, pues eso, no te eches para atrás de este tío que está diciendo aquí, como, bueno, ya me entendéis. Nada, eso, muchas gracias por haber estado aquí compartiendo unos minutitos, una hora ya, o más, con nosotros. Espero que os haya gustado. Somos los Hombres de Negro, estamos en iVoox, también estamos en Twitter, nos podéis seguir, lo que queráis. ¿Y queréis preguntar algo? ¿Os habéis quedado con el gusanillo? ¿Alguien? Sí, por ahí. Vale. Vamos ahí, vamos con preguntas, claro que sí. Bueno, si nos deja Raúl, claro, no sé, si nos dejará un ratito. El sentido de la benevolencia. 2 minutitos. Venga, va, 2 minutitos. Yo, en primer lugar, me alegro mucho de encontrar a un doctor haciendo una tesis tan interesante y tan valiente. Y la segunda cuestión es que yo que soy una chica de letras, le quería hacer un comentario de que por qué esta especie de repelús por la filosofía, cuando desde Grecia, desde las bases de nuestra cultura occidental, es la filosofía la que se plantea las preguntas y la que es motor para que luego la ciencia pues haga su trabajo. Como chica de letras quiero preguntarte esto personalmente. ¿Tú has querido que te pregunte? Sí, yo además lo digo y lo expreso así, no hay preguntas indiscretas, lo indiscreto es la respuesta que te pueda dar. Entonces, a ver, sería largo de contestar. Sería largo, repelús. A ver, es un repelús también desde el cariño, ¿eh? Es un repelús desde... Sí, a ver. No es un rechazo total, unilateral y absoluto. No es que busque la extinción de la vida. No, hombre. Digo, mujer, o sea... No se trata de eso. Sí que es cierto que, bueno, por experiencias que he tenido, he percibido malos usos de la filosofía, he percibido, pues malas argumentaciones o procesos lógicos y eso, pues bueno, va dejando un residuo, ¿sabes? Que a veces pues te lleva ya a sacar un poco las zarpas. O sea, ¿la filosofía hace preguntas importantes? Sí. ¿Es reflexiva? Sí. ¿Tiene la respuesta? Ah, amigo. Ese es el punto delicado. Y ahí es el punto donde discrepamos muchísimos. Dentro y fuera de la academia. Entonces, para hacerme preguntas, bien. Reflexionar, vale. Pero claro, en el momento en que se establecen determinados supuestos para los que se llega a determinadas conclusiones y afirmaciones, claro, ahí ya... Bueno. Conozco filósofos de la ciencia que están convencidísimos de que ellos tienen la respuesta, ¿eh? Y no les lleves la contraria porque el golpe de remo. O sea... Y claro, dices, bueno, oiga, pero aparte de retórica, usted traerá algo más, ¿no? Traerá datos, traerá método, traerá algo... No, solo retórica. Y dices, bueno, la retórica para reflexionar, happy. Preguntar, happy. Para incluso contradecir, happy también. Pero claro, responder y dar la respuesta, uff. ¿Te conformas con esto? Podríamos hablar mucho más. Claro. Bueno, es que como han habido varios que han levantado la mano y... Un chico, creo. ¿Te puedo ir a una pregunta? Ah, vale, sí. Hola, agradecerte la charla, que ha estado muy bien. Yo te quería preguntar concretamente, para realizar la muestra de estos 1.400 casos, creo que... 3.224. ¿Cuánto? 3.224. Para realizar dicha muestra, que la elección de la muestra puede influir en el resultado del estudio,
quería saber un poco los criterios que utilizasteis para escoger esta muestra, para los individuos o los casos a estudiar. Gracias. Bien, sí, la muestra condiciona. La muestra afecta a los resultados. Esto cualquier estadístico lo sabe y metodólogo también. Obviamente, si no aplicamos un muestreo que se denomina probabilístico, pues es complicado alcanzar determinados parámetros de representatividad, exhaustividad, ¿no? Y validez externa. No obstante, eso no invalida, ¿no?, lo anterior, es decir, no invalida todo el desarrollo de la investigación. De hecho, la mayoría de las muestras por defecto son no probabilísticas, o sea, no se pueden seleccionar al azar los individuos, me refiero. Y nosotros, o sea, yo utilicé principalmente un criterio principal de exclusión, ¿vale? A mí me interesaba alcanzar la mayor cantidad de personas posibles de la población general, ¿vale? Yo no me centré ni en población clínica, ni en población con un diagnóstico específico, sin diagnóstico, o sea, me interesaba que fuera de amplio espectro, ¿vale?, el muestreo. Y para ello, el criterio principal fue los antecedentes psiquiátricos y médicos del individuo, ¿no? Si el individuo pues presentaba unas determinadas categorías diagnósticas por una cuestión de consideración estadística, ¿no?, y de calidad metodológica, teníamos que excluir ese caso, o si lo evaluábamos teníamos que incluirlo en otro grupo y tendríamos que analizarlo aparte, ¿no? O sea, fue uno de los criterios, ¿vale? También, obviamente, hay criterios que son obvios, ¿no?, que sean mayores de edad, ¿no? Obviamente no se le negó la participación a nadie por razones relacionadas pues con género, con religión, con... Todo esto se podía registrar y de hecho se registró en algunos puntos, por ejemplo, tipo de creencias, si había una práctica o no, un seguimiento hacia una religión en concreto, ¿no? Pero claro, todo esto se consideró luego en análisis posteriores, o sea, claro, los 3.000 y pico casos se analizaron digamos, en su totalidad, pero luego, posteriormente, los informes que se derivaron después, hubo subgrupos, ¿no? Hubo subgrupos, precisamente, pues, de acuerdo a sistemas de creencias, por ejemplo, ¿no? O sea, también sería una respuesta no larga de desarrollar, pero sí bastante técnica. Pero bueno, creo que he hecho un resumen aceptable. ¿Está bien para ti? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Si no, acércate tú si quieres. Bueno, en primer lugar, gracias. Me ha parecido muy interesante y te quería preguntar algo muy concreto en el campo de la recepción anómala de la información, si habías estudiado un caso muy concreto de un parapsicólogo que hubo aquí en Cataluña, que es el profesor Pasma, no sé si, y creo que él había tenido algún tipo de colaboración con la CIA, algo que, bueno, era para saber si sabías sobre este tema, este caso concreto, de cuando estudiaste el tema de la recepción anómala de información, si estudiaste este referente catalán, una curiosidad. No, y de acuerdo a los materiales que he consultado, no me consta que la CIA haya tenido algún tipo de colaboración con esta persona. Entonces, no me consta. Eso no quiere decir que no puedan haber materiales o información en otras fuentes, obviamente, pero a mí no me consta. Y, desafortunadamente, antes has mencionado, ¿has utilizado la palabra referente? ¿Referente catalán? No, como referencia. Normalmente a las 6 yo bueno, la conferencia aquí. No, ¿por qué hago esta... ¿A qué hora termina eso? Ya estamos terminando. Bueno, porque ya tengo gente allí. Piedras, pero yo soy de los que piensan que aquí en nuestro entorno tengo 3 personas que esperan académicas y científicas referentes dentro de lo que es parapsicología e investigación sobre cogniciones anómalas, no hemos tenido. Hemos tenido personas que han realizado investigaciones, hemos tenido personas que han aportado bastantes recursos, materiales, pero claro, la palabra referente es una palabra... no, respondiendo a tu pregunta, no.
y cuestiono que realmente haya referentes como tal. Pero bueno, gracias por... Pues nada, hasta aquí turno de preguntas. Nada, lo he dicho, muchas gracias y si queréis unos aplausitos más. Nada, pues muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Somos Hombres de Negro, estamos en iVoox, Twitter, las redes sociales, ya sabéis. Si queréis contactar, pues ahí estaremos. Muchas gracias a todos.